¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa más de Misterios Paranormales. Estamos en jueves de investigación totalmente en vivo desde las instalaciones de TV Monterrey Estudio. Si alguien quiere compartirnos alguna experiencia, les recordamos que tenemos teléfono en cabina, el 828-102-3009. Recibimos llamadas totalmente en vivo. Pues bienvenidos a todos, estamos transmitiendo de manera simultánea desde Facebook y YouTube, en donde vamos a tocar una investigación que es bastante relevante por diversas situaciones que pasaron en el transcurso de ella. Pero antes de comenzar, tanto con el tema como con la investigación, quiero darle la bienvenida al buen Facundo Ríos. ¿Qué onda, Facu? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos sintonicen, donde quiera que se encuentren y dejen lo que estén haciendo, apláquense, pónganse aquí con Misterios Paranormales, que hoy les vamos a presentar algo muy especial. Estamos en una semana, saliendo de una semana muy especial, como ya todo mundo sabemos, con el final de la Pascua, con el cambio de papa que vamos a tener, las combinaciones astrales que se están dando, únicas en la historia, no se daban de hace 2000 años atrás. Entonces todo está apuntando hacia un nuevo inicio. Misterios Paranormales no es la excepción. Hoy le vamos a presentar una investigación que tiene características muy especiales, en las que nos adentramos en un mundo que no tanto habíamos visto. Ya habíamos tenido ciertos acercamientos, pero en esta ocasión es un acercamiento muy especial. Ahora sí es un acercamiento físico directo. Y las sorpresas siguen dándose. Las sorpresas siguen dándose en el sentido de que los equipos empiezan a hablar solos, los hombres empiezan a moverse. Algo, no les doy más spoilers, vamos, porque después me regañan. Pero vamos a presentarles un material y en el que pues tiene el sello de Misterios Paranormales en lo que estamos manejándoles. Y también tenemos un tema por ahí que todo mundo lo hemos experimentado, no es reserva de las personas que nos dedicamos a esto o las personas que, como un servidor, manejamos la energía. No, es algo que todo mundo ha experimentado de una u otra manera, pero todos hemos pasado por ahí, que es la clariescencia, ¿sí? Entonces, este tema está muy arraigado con las cuestiones paranormales, porque también se da y es donde tiene más abertura, más publicidad y sobre todo donde tiene, déjenme pongo los lentes para verlos bien a todos ustedes. Mira, tenemos casa llena. Y es donde les ponemos un especial interés a todo esto por el lugar en que se da, por las características que tiene. Pero es una situación que todo mundo hemos experimentado. Ya, ¿quién no le ha tocado de repente oler de la nada flores agradables o olores desagradables y no tienes la idea de dónde viene el olor y buscas y buscas y buscas y no se da el origen? Esa es la clariescencia. Está muy ligada a los procesos de mediumidad que todos conocemos, como es la clarescencia, la clariconciencia, todos esos términos. Está muy ligado a eso. De hecho, algunos especialistas manejan como que es la puerta para entrar a esto. Y como estamos en la época de Acuario, pues mucho más vamos a empezar a sentir este tipo de manifestaciones. No es algo extraño, porque es muy común, pero sí lo extraño es que se dé en lugares en los que no hay explicación alguna. A nosotros nos ha sucedido en investigaciones en las que estamos, no sé, en un cementerio y dices, huele a rosas. Puede ser normal porque en los recientes sepelios, los recientes sepultos, hay flores donde se despide a tu ser querido. Pero ¿y cuando no hay flores alrededor y huele a flores? Y vas y normalmente hay olores que te marcan algunas mensajes o algunas características que tendrías que estar más abierto a.
Pero cuando hay otros que no se dan, ahí es donde los mensajes vienen a ser así como que, ¿what? ¿De qué se trata? ¿Por qué llegó? ¿Qué significa? Todo eso vamos a platicar con ustedes en el desarrollo de este programa, que esperamos les guste, como nos está gustando a nosotros. Y pues a ver, ¿qué más vamos a encontrar aquí? Sí, pues vaya, el tema, por qué se eligió el tema de la clarisencia? O también, ya puntualmente hablando de lo que es el tema de los aromas, pues entra también el clariolfato, que es, digamos que, ¿cuál es la variante? La clarisencia, pues es situaciones que te provocan sensaciones, y el clariolfato es específicamente lo que comentaba ahorita Facundo, que es el por qué recibo algún olor del cual no existe o no detecto el origen del mismo. Y este tema lo escogimos principalmente porque está muy ligado con esta investigación en donde este fenómeno se manifestó, en donde la persona que nos acompañaba en esta ocasión nos confirma que este aroma le recordaba a una persona específicamente. Entonces, este tipo de situaciones pueden presentarse bajo cualquier condición. ¿A qué voy con esto? Que no es en algún lugar en específico. Puede presentarse, por ejemplo, en la casa, después de haber fallecido alguien cercano, en donde pues, se manifiesta mediante el olor, ya sea de algún perfume, alguna fragancia, o algún olor en particular de alguna persona que recientemente pues se nos adelantó en el camino, es donde puede presentarse. También inclusive ha pasado experiencias en donde nos ha compartido gente que se presenta este fenómeno en el velorio, en un velorio donde apenas están despidiendo a un ser querido y repentinamente se genera ese aroma que los hace recordar ya sea alguna vivencia específicamente o precisamente a la persona que están velando en ese momento. También pues puede pasar en las iglesias, también se presta mucho cuando están haciendo, por ejemplo, alguna misa, recordando a alguien en especial, que repentinamente se percibe un olor en particular. Entonces, este tipo de situaciones se pueden presentar en cualquier circunstancia. Y pues, ¿qué es lo característico fuera del olor? Que principalmente cuando es alguien cercano, pues se genera un olor agradable, lo cual no te genera ningún miedo, no te genera ningún efecto desagradable, ni de correr algún riesgo o algo así por el estilo. Así es. Algo que te provoque ese pues malestar, por ponerlo en un término o en una palabra específica, pero también hay olores desagradables en qué situaciones se puede llegar a presentar. Por ejemplo, si estás siendo trabajado por algún proceso de brujería, pues qué tipo de olores se pueden manifestar. El olor a excremento, el olor a agua estancada, azufre, olores ¿cuál es el contraste en sí? Que en esta clasificación o en este enfoque, sí son olores desagradables, sí son olores que, oye, pues no aguantas estar en la habitación, no aguantas estar en la casa, que pues no tiene algún motivo por el cual se esté generando este olor. ¿Y qué es lo que provoca? Que la persona que se encuentra en el lugar, pues simplemente se desplace a otro punto lugar donde ya no percibe este olor. Y de hecho, la clariescencia o la osmatosis, que se le conoce por su nombre científico, es un proceso en el que, como decía Alex muy atinadamente, puede ser usado en la magia negra, en la magia roja, o precisamente para anunciar la partida de alguien. Así puede llegarte un aroma, me huele a mi hermano mayor,
Y como nos pasó con un invitado, ¿no? Que, Sí. que lo olió y la fotografía que tenía de él en un espejo en su casa se cayó. Y es cuando el hermano muere. O cuando después de que entierras a un ser querido, ese aroma regresa y dices, se está despidiendo. O también, como decía Alex, te está haciendo objeto de un trabajo de brujería, como nos pasó con un local aquí cerquita, hasta ahí dejó. Había un olor desagradable en su lugar. Ahora vamos y el lugar huele muy bien. Sí. Sí, Y la sensación, y que la ahí también sensación entra que hay también. la clarisencia, La crecencia, sí. que es totalmente diferente. Ujú, así es. Entonces, todos estas características que vamos encontrando, no nomás llegan de alrededor, del entorno, también la traemos nosotros. Habemos algunos terapeutas, como un servidor, que olemos la muñeca del paciente, lo agarramos y le olemos. Porque ahí nos damos también cuenta cómo anda el paciente. Ya sea que te esté trabajando, vas a oler horrible. Oye, que tienes una alimentación súper deficiente, huele mal. Hueles a azúcar, tú traes problemas de diabetes. Usando la clariescencia, Sí. en este caso, también se puede usar en esos sentidos. Pero siempre se busca el origen de ese aroma. ¿Sí? En el cuerpo humano, pues ya tenemos las características. Pero ¿qué hacemos cuando estamos en un cementerio y huele? O estamos en una investigación en una casa y llega el olor y nadie lo tiene. Sí. Como nos pasó también en la escuela allá en Progreso. Que empezamos a oler, en Frontera, Sí. que empezamos a oler flores y nadie de ahí Sí. tiene el olor. También los olores nos hablan de quién está. ¿Sí? Por ejemplo, si estás en un exorcismo o en un proceso de despojo, ¿sí? Y empieza a oler a flores, sabes que tienes es un indicativo, hasta confirmarlo, de que viene la caballería divina. ¿Sí? Viene ayuda para ti, que estás haciendo el trabajo. Cuando estás haciendo un exorcismo, un despojo o un retiro de posesión y empieza a oler horrible, prepárate, porque vas a entrar precisamente al ojo del huracán. Que ahora sí viene el enfrentamiento directo. ¿Sí? Entonces, todos esos detallitos te da el oler a flores o no. Porque puede incluso llegar a oler a sanitario, a caño, tapado. Sí, sí pasa. Sí. Y es algo característico. Aquí también es muy importante puntualizar que los aromas siempre hay que buscar el origen del mismo. Así es. Porque si nos vamos al lado pues, ya psicológico, en donde todo lo podamos detectar como clariolfato o como clariescencia, pues ahí ya nos puede generar un problema en donde pues todo lo vamos a relacionar. Por ejemplo, si percibimos un olor desagradable, pues vamos a decir, nos están trabajando con brujería. Sí, y puede ser que no sea así, entonces... Hay que empezar a desmenuzar. Cuando tienes el olor, ahora sí, algo está pasando, Sí. vamos a empezar a desmenuzar. Por ejemplo, nosotros cuando estamos así, empezamos a buscar el olor. Sí. ¿Sí? Si acompañan damas en la investigación, ir con ellas. ¿Tienes un aroma así, como nos pasó en el pues también allá Sí, allá en Frontera o en el Teatro Fidel Velázquez? Sí. También nos pasó. Inmediatamente oler. Las damas tienen algún perfume, una esencia con aromas, etcétera, etcétera. No, caray, entonces no es humano, ¿sí? El origen. Sí. Y contactamos una dama, contactamos una mujer, Sí. ¿sí? Entonces, también hay que empezar a identificar cuando estás en este rollo, hay que identificar de dónde viene ese aroma, ¿sí? Primero descarta lo físico, ahora sí, ya no es físico, es energético. ¿De quién es? Ya habíamos dicho que había una mujer, ¿sí? Entonces, se confirma que había una mujer, Ajá. ¿sí? Entonces, o estás en una iglesia y empieza a oler a lavanda, ¿verdad? Sí. Lavanda, ya caray,
donde no debía de oler a Ay. lavanda, pero olía a lavanda. Entonces dices, y empiezas a sacar la sexualidad del origen del aroma. Ay. ¿Sí? Y es cuando empiezas a entender si viene en paz o no viene en paz. Porque también los olores te pueden decir, como nos pasó en Los Gemelos, ¿sí? Que salimos corriendo literalmente, qué características venían con nosotros. Sí, y pues vaya, este tipo de experiencias, como lo comentábamos ahorita, son situaciones bastante comunes, en donde si alguien de quien nos está sintonizando en este momento ha tenido alguna experiencia, compártala, ya sea por la caja de comentarios o pueden marcar aquí al estudio. También ayúdenos a compartir la transmisión para que pues lleguemos a más gente, ya que la finalidad del proyecto de Misterios es informar a la mayoría de las personas que les gusta este tema. Bueno, no específicamente el tema de la clarisencia, pero sí el tema paranormal, para conocer un poquito más de qué situaciones son importantes saber, cómo las podemos detectar, qué puntos son, digamos, favorables, qué puntos no son favorables, qué precauciones hay que tener, etcétera. Así que, pues, apóyenos en compartir esta transmisión para llegar a más gente y que se vaya sumando más integrantes a la familia de Misterios Paranormales, donde, pues, como comentamos desde un comienzo, ahorita estamos dando esta entrada porque la investigación o parte de la investigación tiene mucho que ver con este tema y es algo que generalmente no lo relacionamos con el tema paranormal porque, pues, lamentablemente el enfoque que tenemos de tema paranormal es principalmente fantasmas. Es el ver personas que ya fallecieron, etcétera, y no el tema no está cerrado únicamente a manifestaciones de este tipo. Sí están obviamente dentro del rubro, más sin embargo no es lo único que hay. Y la clarisencia es algo que es bastante común, que no lo familiarizamos con lo paranormal, que también tiene ahora sí que sus cartas en donde pueden ser cartas de alarma, como pueden ser cartas para poder identificar que lo que está pasando en una casa, en una oficina o en algún lugar, pues muy probablemente tenga relación con alguien cercano a nosotros. Entonces, compartan, comenten, y pues les recordamos que estamos en vivo. Si alguien quiere compartir de viva voz una experiencia, adelante, bienvenido. Ya ahorita estamos casi por pasar al resumen de la investigación, y pues este tema del clariolfato o clarisencia, pues realmente es un tema bastante extenso, en donde pues puede pasar en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, si crees o no en el fenómeno paranormal. Es correcto. Así es que, amigos, ya saben, agarren el telefonito y márquenos para que, si quieren salir al aire su llamada, con todo gusto. Si quieren dejar el mensaje en la caja de texto, como se decía ahorita, adelante, no hay ningún problema, nos gustaría atenderlo, nos gustaría escucharlos. Este programa es para ustedes y los micrófonos desde un principio están abiertos para ustedes. Así es que márquense y vamos a saludarnos más de cerca todos nosotros, ¿sí? ¿Cómo ves? ¿Vamos a la investigación? De una vez. De una vez, para no hacerlos esperar. Perfecto. Vamos a la investigación. Ahorita regresamos a comentar al respecto y también a comentarios. Ok. Ya está, vamos para allá. El pasado 26 de marzo, fuimos llamados a realizar una investigación en unas oficinas ubicadas en el centro de Monterrey. Conocidas por sus reportes de manifestaciones paranormales, el fenómeno más recurrente, la presencia de una niña. Al llegar, notamos que se trataba de una construcción bastante antigua, con múltiples áreas que registraban altos niveles de magnetismo.
Durante la sesión de radiestesia, obtuvimos una revelación inquietante. 5 entidades habitan el lugar, y una de ellas resultó estar vinculada familiarmente con la empleada que nos acompaña. Pero lo más extraño fue lo que ocurrió con el equipo. En 8 ocasiones distintas, nuestra cámara simplemente no grabó. ¿Coincidencia? ¿O acaso estas entidades no querían que capturáramos algo en particular? Uy. Mínimo. Hay muchas cosas como descompuestas. Mucho descompuesto, mucha energía negativa. A eso es a lo que iba. Sí afecta, ¿no? Ese acumulamiento de cosas malas, cosas que no sirven. Creo que sí, nadie Sí. Se ve luego. siente. Sube, Facu. Por naturaleza estas imágenes están cargadas. Sí, porque tienen intención. Pero mira, te acercas, nos acercamos y ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué se acercan? ¿Qué están viendo? Es bueno tener tanto cuarzo, Facu. Entre más tengas es mejor. Es mejor. Aquí se siente que la persona es muy espiritual. Sí, pues se ve por todo lo que tiene, va relacionado a... Mucho metal, mucha madera, mucha agua, Mucho cuarzo, mucho cuarzo, tierra, mármol. Pues están los 4 elementos. Sí, hay mucha concentración de todo. Mucha concentración de energía. Está todo estancado. Así debe estar fue en esta parte de aquí. Sí, van 2 veces. Bueno, ahorita hasta el celular. Hasta el celular. Pero la cámara van 2 veces que se congela. Congela. Una fue en la parte, en la planta baja, y otra en el cuartito que tenemos aquí a nuestro lado derecho. Se estaba grabando Facundo ahí pues, cerca de la ventana y otra vez se volvió a congelar. No hay más, a ver. ¿Abajo dónde exactamente? No, fue de qué lado. Sí, fue acá por donde está la figura del ángel. Ahí fue donde se congeló y ya cuando entramos al otro cuarto fue donde lo ajustamos. O sea, es polo opuesto. Polo opuesto, pero también, ahorita le comentaba al tocayo, ahí donde estabas tú, que es donde se alcanzó a grabar hasta esa parte, era donde se activó el magnetismo aquí en la planta alta. Y en la planta baja fue donde tuvimos el pico de la imagen del ángel.
fue cuando se congeló. Aquí viene un choque ya. Sí. Aquí viene un choque. Tiene este cuadrito donde se activó, al menos aquí en la planta alta. Como quiera estaría bien grabarlo, ¿no? Para que esté completo. Aquí se volvió a subir. Aquí está constante. Desde que entramos. No. Se queda el 1.5. De repente sí baja, pero... ¿Cómo? Aquí subió 0.6. Grande como quiera. ¿Aquí? Quería ver ahora, si no me ocurre. Se siente muy curioso aquí. No mal. Aquí sí se... ¿Qué tiene? Manopla. Sí. Mira. Sí, esta parte de aquí. Sí, ahí, nada más. Pero está chiquita, debe tener como unos 5 o 6 años. 5 o 6 años. ¿Hay alguna entidad aquí con nosotros? ¿Se quiere comunicar a alguna entidad en este momento? ¿Lo puedes hacer en este momento, por favor? ¿No eras originaria de aquí de Monterrey? A eso se refiere que la trajeron a fuerza a Monterrey. ¿Estás acompañada de una amiga tuya? Sí. Ay, no el nombre. ¿Ella también falleció en ese lugar? ¿La entidad que falta de comunicarse puede manifestarse? Es con la que estamos hablando. ¿Es con la entidad que estamos hablando? Sí. Ay, güey. Pobrecito. No, gracias. Un paso. Pues, ¿tú no lo habías visto, Facundo? No. Este- Normalmente no veo los resúmenes de la investigación y la investigación antes de presentarla. Yo la veo aquí con ustedes, precisamente para no
no despertar sospechas, ¿no? de que algo se ve, no se ve, o debe de verse o no se debe de ver. Sí, por eso es que hasta el final también yo lo veo con ustedes. Pero ¿qué les pareció? O sea, tuvimos una investigación muy, muy curiosa. El equipo falló muchas veces. Sí. A cada rato nos fallaba. Le quitábamos la pila y seguía la imagen. Cuando al quitar la pila se tiene que borrar la imagen. Obvio, estamos de acuerdo. Y muchas veces tuvimos incluso la segunda parte a cada rato, una tras otra fallaba. Hasta que por fin la clariescencia, la clariconciencia, la mediumidad hicieron su trabajo y conectamos por fin con alguien del otro lado que resultó ser familiar Ajá. de una empleada de ahí. Sí, eso pues sale en el video que se sube mañana, en punto a las 6 de la tarde, se sube el video completo y se sube el resumen, que es que acabamos de presenciar. Pero, pues vaya, todos los que nos están sintonizando ahí en Facebook, en YouTube, saludos para todos. Ahorita vamos a comentarios, apóyennos en compartir. Y Facundo, me generó una duda en cuanto a la investigación, que en ese momento no te la pregunté, pero ahorita pues resalta. ¿Por qué estabas tosiendo tanto? No me dejaban hablar. ¿Dónde no? Ya nos había pasado algo similar, ¿va? Sí, ya nos había pasado una ¿Pero situación en dónde de fue? esas. Ya No me fue acordé. con el- Fue con Rogelio, con DJ Rogelio, Yaus. lo que te iba a decir, con el Ah. DJ Yaus. Que apenas empezó a exponer qué era lo que había pasado en la casa y empezó tos. Ujú. Sí, en el caso de él. Pero era en el caso de él, porque él era algo que traía bien atorado, que no era fácil para él sacarlo. Sí. Ahí es donde viene la tos de él. En mi caso no me dejaban hablar. Pero bueno, ahí está el trabajo. Se sacó el trabajo como quiera. Y a fin de cuentas tuvimos un agradable final. Sí. Vamos a decir que fue agradable porque fue un contacto entre dos personas familiares del más allá y del más acá. Sí. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esperemos que la persona que recibió el mensaje lo valore, porque este tipo de mensajes pocas veces se da. Ay. Pocas veces se da. Y ustedes lo van a ver en el programa, en la investigación completa. Van a ver el completo y se le va a hacer el nudo en la garganta Ay. como a todos nosotros. Y pues bueno, van a ver la diferencia entre ir a un lugar y provocar algo a ir a un lugar que te den algo. Ujú. Sí, normalmente las entidades, cuando llegas y les provocas a hacer algo, o se van y lo que ven ustedes es algo inventado, o simplemente empiezan los accidentes, como en el caso de nosotros en esta investigación. No estaban nada contentos que hayamos ido, pero cuando vieron que no éramos alguien que buscara, que provocara, que tuviera el morbo, que tuviera la intención de lucrar con ellos, pues bueno, vieron Cambió. que éramos otro tipo de personas. Y pues bueno, nos regalaron esas conexiones. Todas las conexiones que tuvimos, porque no nomás fue esa persona, fueron varias conexiones que tuvimos. Una persona que había fallecido y más cosas. Ahí lo verán ustedes. Pero sí, tuvimos una respuesta muy, muy, muy agradable. A fin de cuentas, nos calaron, nos probaron, y otros en otro caso vieran, ay, no sé qué, está fallando todo, vámonos, porque aquí no sirve. Nosotros seguimos con el respectivo permiso y el agradecimiento al final. Sí. Vamos rapidito ahí a comentarios. Por acá por Facebook, Don Wences Romo. Saludos, Don Wences, Señor Romo. bienvenido. Bienvenido. Lili Rodríguez manda saludos también. Lili. Igualmente, Lili, saludos. Yanis Ávila de Pedrosa. Hola, buenas noches. ¿Cómo Saludos, estás? Yanis, bienvenida. Hay un fuerte abrazo para el buen Isaac, que estuvo cumpliendo años en días pasados. Hay de buenos amigos del Paranormal Root. Hay un fuerte abrazo para ellos.
El manager Alex Puente manda saludos. Ah, ese manager especial que tenemos. No, nunca se desvelaba, pero por nuestra culpa. Por nuestra culpa y su culpa. Saludos ahí para el buen Alex Puente. Por acá en YouTube, Zuli Flores manda saludos, dice buenas noches. Saludos, Zuli, bienvenida. José Santos González, buenas noches, saludos. Pepe. Amigos de Misterios, quería comentarles que recuerdo 2 casos que tuve experiencia de claricencia. Ambas han sido en mi auto, luego de horas de estar cerrado por horas. La primera fue un aroma a rosas. El auto estaba estacionado frente a una funeraria y acababa de fallecer una persona que conocía. La segunda fue un aroma a cigarro al subir al auto dentro de la cochera. No, pues, no fuma. Interesante. Está interesante. Esos aromas nos hablan de 2 partes. Una, las flores, o puede ser una bendición que le llegó, o una dama que se estacionó en el auto un ratito. Porque también hay esencias que pasan, que nada más pasan. Y, por ejemplo, si yo soy una esencia que busca bendecir a alguien o dejarle algo positivo a alguien, me estaciono en su automóvil, por ejemplo, como le pasó a Pepe, voy a dejar mi aroma, ¿sí? Otra es el tabaco, es un caballero, Ay. ¿sí? Lo más seguro es que le hayan quitado algún mal que traía por ahí, ¿sí? Porque se limpia con tabaco. Se limpia. Se limpia con tabaco. A ti te ha tocado ver cómo limpiamos con tabaco. Sí. Se limpia con tabaco. Así es que lo más seguro es que le hayan quitado algo por ahí que traía o que le iba a pasar. Alejandra Puente manda por acá por Facebook. Hola, buenas noches. Bienvenida, Alejandra. Dale. Hasta ahorita son todos los comentarios. Pues interesantes las experiencias ahí de Pepe. Si alguien más tiene alguna experiencia que nos quiera compartir, adelante. Lo puede hacer por la caja de comentarios o marcarnos aquí al estudio. Y pues vaya, retomando al tema de la investigación, hubo situaciones bien extrañas, que de hecho, pues una que se ha estado revisando por el tema de la cámara, que inclusive lo hemos tocado varias veces aquí en el estudio o en investigaciones o fuera. Pues obviamente la primera alternativa o posibilidad es una falla en el mecanismo de la cámara. Sin embargo, aquí pues entran muchas variantes que llaman la atención. Por mencionar algunas, por ejemplo, después de esta investigación, ha habido más investigaciones que se han grabado de manera completa. Sin problema alguno. Y ha habido situaciones en donde, por ejemplo, en días que hemos tenido 2 investigaciones, se han tenido problemas en la primera investigación, pero en la segunda no. Entonces ahí entra también el problema de que si fuera un mecanismo o una falla en el mecanismo, pues una obviamente falla física en el mecanismo. sería la falla constante. No existiría esa posibilidad de investigaciones completas. Así es. Porque pues, si fue por cuestión de tiempo, por movimiento, etcétera, todas han durado más de 1 hora, lo cual, pues, bajo condiciones físicas, están en las mismas condiciones. Sí. Por ejemplo, ahí, pues, como que medio spoileo tantito, pero en una investigación de acá de Escobedo, en donde únicamente hasta que salimos del lugar, se prendió la cámara. Entonces, ese tipo de situaciones son las que llaman mucho la atención. Inclusive se ha puesto la cámara en prueba, dejando grabada, moviéndola, inclusive agitándola para que, oye, pues a lo mejor fue un movimiento brusco y la cámara no ha presentado problema alguno. Pero fíjate, cómo va de la mano, y pues bueno, aquí voy a ventilar un poco lo que nos pasó. ¿Cómo va de la mano la falla de la cámara a cuando se quisieron perder las varitas de resistencia? Ajá. Se pidió que se regresaran,
se pidió amorosamente que nos entregaran ese material, porque es con lo que manejamos, es con lo que damos, con lo que patentamos el mensaje de ellos, y regresó. Ay. Pero se nos perdió otro equipo que llevábamos, un Ajá. detector de movimiento. Ay. Y- Entonces fue como un por eso- canje. por eso que te Teníamos dije, uno y se perdió uno. por eso Y te encontramos dije, el otro y se perdió el otro. te pidieron que dejaras nos pidieron que dejáramos un pago, Sí. ¿sí? Y bueno, ok, te lo regreso, pero me llevo este otro. Y ahorita debe estar ahí en el lugar, Sí. pitando por ahí, Hey. de repente. Sí, ha habido situaciones bastante Y a la vista. curiosas, sí. Lo perdimos a la vista. Ajá. Sí, vaya, las condiciones han sido bastante Raras. extrañas. Y pues sí, el tema de la cámara, pues sí, le he puesto revisiones pues en tiempos prolongados, inclusive hasta que se acabe la pila, hasta que se apague la cámara, y no ha habido problema. Entonces ahí es donde digo, pues si realmente existiera... Ahí están las variaciones de energía Ahí. que vamos encontrando en donde vamos a trabajar y donde vamos a hacer las investigaciones. ¿Qué tan fuerte es la energía? Sí. Ahí es donde nos rebota el mensaje de que, ok. Sí. ¿Y dónde se hacen patente ellos? ¿Dónde? En los equipos. En los equipos, a fin de cuentas, que son energía. ¿Sí? Más no nos ha pasado totalmente en los celulares, salvo en la del San Charbel, San Charbel, sí. que no transmitimos Ujú. por los celulares. Sí. Grabó cámara por Bueno, celular. y por ejemplo, en esta, también ahí en el resumen se ve una parte Ujú. en donde, en este caso, en la cámara nos apoyó Alex Puente. Dice, oye, comenta que van 2 veces, que se pausa la cámara. Ok, lo comentamos. En ese momento, Facundo estaba checando algo del celular. Ujú. Dice, el celular también está congelado. También está congelado. Ujú. Ujú. También. Y fue exactamente la misma parte. Entonces, sí, son pruebas que se siguen haciendo. Más sin embargo, sí las queremos compartir porque bajo estas distintas pruebas, pues la respuesta o el resultado, al menos hasta ahorita, sigue siendo que ha sido las condiciones del lugar y no de la cámara. Y no de la cámara. Ajá. Sí, sí, es lo que hemos estado cayendo en cuenta, que todo ese tipo de cosas nos está marcando qué tan fuerte es la energía con la que vamos a toparnos. Sí. Y pues bueno, esta investigación ha sido patente, como otras que nos hemos presentado. Déjame saludar a Chely Moncada, que ya se está uniendo a la Ajá. transmisión. Está como yo, que le digo, tarde, pero ya llegué. Ya llegué. Bienvenida, Ya Chely. llegué a despedirlos. Sí. Bienvenida, Chely. Bienvenida Chely. seas. Qué bueno que nos alcanzamos a saludar. Y muchas manifestaciones de estas energías, pues son gracias también a nuestros patrocinadores. Ah. Que esos también tienen su lugar en nuestro programa. Y yo Sí. creo que es hora de darles paso para que se... Y pues que se Tacos el manifiesten. Amigo tiene su lugar aquí. Ah, no, sí, ese sí. A fin de cuentas... Y Olwick también tiene. Sí. Y pues bueno, ahí vamos a empezar a mover el bigote con Tacos el Amigo. Es correcto. Y con los demás, con los acompañantes. Pues vamos a corte comercial y ahorita regresamos. ¿Eres creador de contenido y vas a empezar tu proyecto de live stream o podcast y no sabes dónde grabar? ¿O si ya lo tienes y quieres cambiar de estudio o mejorar la calidad? Deja de perder el tiempo y ven a TV Monterrey Studio. Estudio con todas las herramientas y facilidades para tu proyecto. Live stream, set de video, iluminación, producción de podcast, green screen, dirección de cámaras y floor managing. Agenda tu cita sin compromiso y ven a conocer las instalaciones, o bien, si quieres reservar tu sesión de grabación, pregunta por nuestros precios accesibles en nuestras redes sociales. TV Monterrey Studio, live stream y podcast.
AP Promotions. Experiencia en la promoción artística, manejo de grupos musicales y asesoría en imagen. Siempre cuidando el más mínimo detalle para que tu proyecto sea totalmente profesional. Brindamos nuestro servicio en toda la zona noreste y bajío de la República Mexicana. Además, en Estados Unidos. Comunícate al 811-201-3840. AP Promotions. Calidad, honestidad y excelente servicio. Atención amantes de los postres. Si eres de los que no puedes resistirte a un buen antojo, el Yuke All Week es el lugar perfecto para ti. Aquí encontrarás una variedad inmensa de postres irresistibles, como crepas, frappés, smoothies y mucho más. Todo está delicioso, hecho con los mejores ingredientes y con ese toque especial que te hará querer volver una y otra vez. Ven a visitarnos y disfruta de un momento dulce como nunca antes. Recuerda que cerramos los martes, pero el resto de la semana estamos listos para endulzar tu día. Y si no puedes venir, no te preocupes. Hacemos envíos a todo México para que disfrutes de nuestros postres donde quiera que estés. Síguenos en redes y haz tu pedido hoy mismo. El Yuke All Week, donde los postres nunca te faltan. Antojo de una barbacoa auténtica y deliciosa, entonces tienes que venir a Tacos El Amigo, donde preparamos la mejor barbacoa 100% de res con el sabor que tanto te gusta. Ya sea que la quieras por kilo para compartir con la familia o en tacos bien servidos para disfrutar en el momento. Aquí encontrarás calidad, tradición y un sazón inigualable. Contamos con 4 sucursales para que siempre tengas una cerca de ti. Visítanos y descubre por qué todos dicen que no solo somos una barbacoa, somos la mejor barbacoa. Tacos El Amigo, el sabor que conquista con cada bocado. Cámaras de seguridad. Network Solutions del Norte. Sistema de alarma residencial con automonitoreo. Somos expertos en soluciones electrónicas, controles de acceso, biométrico, numérico y con tarjeta. Contamos con técnicos capacitados y certificados, videoporteros IP y análogos. Llama ya al 8120-431327 o manda WhatsApp. Contamos con kits profesionales de cámaras de seguridad con precios económicos. Cámaras full color, domo para interiores y cámaras antivandálicas. Manda mensaje al 8120-431327. Kits desde 6,500, todo incluido. Sistemas de alarma residencial con monitoreo desde tu celular. Búscanos en Facebook como Network Solutions del Norte. Las notificaciones de alarma llegan de inmediato a tu celular, sin anualidades ni pagos mensuales. Kits básicos desde 5,000 pesos ya instalado. Control de acceso para todo tipo de puertas. Kits básicos de apertura con botón desde 3,800 pesos. Llama ahora o mándanos mensaje por WhatsApp al 8120-431327. ¿Se te antoja algo crujiente y delicioso? Entonces tienes que probar Tostaditas La Elotera. Aquí encontrarás las mejores tostadas rojas y amarillas, irresistibles a los topos con sal y ajo, frituras y todo lo que necesitas para acompañar tus reuniones o esa carne asada de fin de semana. Las mejores tostadas de México están aquí, crujientes, con el sabor perfecto y listas para que las disfrutes con tu dip favorito, guacamole o hasta solitas. Visítanos y llévate el snack perfecto para cualquier ocasión. Calidad, sabor y tradición en cada bocado. Tostaditas La Elotera, donde la botana se vuelve un verdadero placer. No te quedes sin probarlas. Te damos la bienvenida a CAFA, Centro y Escuela Holística, el espacio donde tu cuerpo, mente y espíritu se conectan. Astrología, tarot, numerología, biocodificación, cábala, reiki, terapia con imanes, conoterapia, masaje descontracturante y limpias energéticas. Además, contamos con cursos de tarot y numerología. Ven a CAFA y descubre un nuevo camino hacia el autoconocimiento y la sanación.
Si buscas un lugar donde cada bocado sea una experiencia inolvidable, Holly Coffee es tu destino. Aquí encontrarás los mejores postres como waffles, crepas, brownies, acompañado de bebidas irresistibles como malteadas, frappés, smoothie y sodas italianas. Un paraíso para tu paladar. Estamos ubicados en Plaza Irapuato de lunes a viernes. Ven y descubre por qué Holly Coffee es el rincón perfecto para darte ese antojo. Holly Coffee. En Al Dental realizamos todos los tratamientos dentales y contamos con especialistas en cada área: odontopediatría, rehabilitación oral, endodoncia, ortodoncia, ortopedia y periodoncia. También ofrecemos servicios de macroestética, aplicación de toxina botulínica y ácido hialurónico. Todo en un mismo lugar, con tecnología de vanguardia y atención personalizada. Vive la experiencia Al Dental. Armoniza tu sonrisa, armoniza tu vida. Pues regresamos después de esta 30 minutos de corte publicidad. Había que equilibrar. Ay, saludos para todos los patrocinadores. Hay para el buen Guma también que ha estado ahí. Ha estado al pendiente. Presente en los programas y pues ahí. Siempre que vamos, siempre nos tratan de maravilla. Realmente siempre. El personal, mis respetos, todos se portan a todo dar. Y pues los tacos no se diga. Oílo. Oye, señor productor. Señor productor. Oye, mero me aventaba un taco en la nuca. Su changuito. No, muy buenos tacos. Muy buenos tacos. Y gracias a Alice por las estrellitas que nos mandó. Dios te las multiplique por más. Y pues todos, amigos, ya ven, estamos aceptando unas estrellitas que nos mande por ahí. Y al tocayo, al doctor Eduardo, también, doctor que se es la puso... primera vez que lo comentamos en vivo, que se incorporó por parte de Al Dental. No, ya. Ahora sí podemos reírnos abiertamente. No, yo no me reía y sacaba una tortilla. De tacos del amigo. Tacos del amigo. Pero no, ya podemos ir tranquilamente. Ya podemos ir tranquilamente. Ya tenemos dentista de cabecera. Sí, ahí bienvenido al doctor Eduardo y a todo el equipo de Al Dental, que se unen a la familia de patrocinadores de Misterios Paranormales. Y pues ahí lo recomendamos ampliamente. También excelente servicio que tienen ahí en el consultorio. Y pues ya había salido el anuncio en los programas anteriores de la semana pasada, pero como fueron programas que se subieron y que no se transmitieron en vivo, no lo habíamos comentado. Esta es la primera vez que lo comentamos y pues le damos la bienvenida a todo el equipo de Al Dental. Así es. A ver, comentarios acá en YouTube. Leti Cárdenas, buenas noches, Misterios Paranormales. Excelente programa y excelente investigación. Gracias. Siempre muy interesante. Saludos a Alex González, Facundo Ríos y Pedro Ochoa. Facundo nunca se oye, dice. No, sí, ahora sí me oí. Aquí lo tengo ya. Aquí ahora sí lo tengo ya. Ya me dieron mi jalón de orejas. Ya, aquí lo tengo. Sí, ahora sí yo. No, pues, a ver, acá en Facebook. Irma Alejandra Raya Dueñas Aguas Niurcas. ¿Qué? ¿Más te va a sacar? ¿A quién le escribirá? ¿Quién sabe? Irán Mayorga. Prima, aclárale, prima. ¿Es dueñas? ¿Eh? Bueno, pues es dueñas, sí. Así somos los dueñas. Nomás nos entendemos nosotros. Irán Mayorga, buenas noches, saludos. Irán. Igualmente, Irán, bienvenido. Bienvenida, Irma, también. No entendí el mensaje, pero... A ver, alguien. ¿Es conocida tuya o algo así? No. Pero es dueñas, ha de ser prima. Y Alice. Pues... Y Alice con su regalo que siempre nos apoya con sus estrellitas. Muchas gracias. Sí. Gracias. Dios te multiplicará más esta bondad. Sí, no, Pedro nada más oye el dinero de las estrellitas y cierra la ventana de la cabina. Sí. Y nomás sales el invitado. Pues ahí, hasta ahorita estamos con todos los comentarios y pues aprovechando también
Ahí que el próximo sábado está cumpliendo años el buen Rogelio DJ Jaws. Ahí le mandamos ahí un fuerte abrazo anticipado. Y pues también para que no se pierdan el programa del próximo lunes, en el cual va a estar precisamente DJ Jaws, compartiendo varias experiencias bastante interesantes para que no se lo pierdan. Igual, lunes, 9 de la noche, por el canal de YouTube de TV Monterrey Estudio. Y pues ya a la siguiente semana ya lo subimos en el canal de Misterios Paranormales. Pues amigos, este fue Misterios Paranormales del día de hoy. Esperemos les haya gustado tanto a nosotros, que se hayan divertido como enanos como nosotros. Nos divertimos cada programa. Y pues los esperamos en el próximo de la serie. Tanto el lunes con DJ Jaws, nuestro invitado, Misterios Paranormales en la entrevista, y el próximo jueves que vamos a desarrollar tema. Está muy fresco lo litúrgico, está muy fresco el conclave, está muy fresco tanto en Hollywood como aquí también está muy fresco. Entonces algo platicaremos. Es correcto. Algo platicaremos del tema. Sí, y pues igual haciendo la invitación a toda la gente, si tiene alguna experiencia que nos quiera compartir, nos lo puede hacer llegar por mensaje de WhatsApp, por mensaje directo en las redes sociales, y pues estén al pendiente de cada uno de los programas. También les recordamos que tenemos también cobertura en la plataforma de Spotify como video podcast, y pues ahí pendientes el día de mañana a las 6 de la tarde con lo que es la investigación completa que compartimos el día de hoy y el resumen que compartimos hace un momento, que se va a estar subiendo al canal de Misterios Paranormales, 6 de la tarde. Pues ahora sí que nos vamos. Nos vemos el próximo lunes con la entrevista de DJ Jaws, que va a estar de lujo. No se lo pierdan, 9 de la noche. Y pues pendientes de todas las redes sociales de Misterios Paranormales. Con esto nos despedimos porque Misterios Paranormales está aquí, porque lo inexplicable merece ser contado. Buenas noches. Buenas noches.